Buenos días, estudiantes, bienvenidos al aula virtual del Colegio María de los Ángeles. Yo soy la profesora Solvita Gavino González y en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema la biología y sus ramas. La biología, para empezar, la biología debemos conocer qué es. Entendemos que esta palabra proviene de los etimos griegos, bios, que significa vida, y logo, que significa estudio, tratado. Por lo tanto, la biología es la ciencia que estudia los seres vivos, pero también se le considera que estudia las interrelaciones que tienen los seres vivos entre ellos y las relaciones que tienen con su medio ambiente. Nos interesa conocer cuáles son las ramas de la biología, puesto que esta ciencia ha ido creciendo con el paso de los años y gracias a los avances de la tecnología, hoy en día se ha dividido en ramas aún más amplias. Vamos a encontrar que la biología se divide en 4 primeras ramas, que son la biostática, la biodinámica, la biogenia y la biotaxia. La biostática se encarga del estudio de la biología, pero de aquellos organismos sin considerar su movimiento, solamente sus estructuras. En tal sentido se estudia la morfología externa y la morfología interna, que es estudiado por la ciencia llamada anatomía. También encontramos la biodinámica. Como sabemos nosotros, dinámico se refiere a movimiento. Y en este caso la biología hace uso de una de sus ramas importantes, que es la fisiología, que se encarga del estudio de las funciones de los seres vivos, como por ejemplo la digestión, la excreción, la circulación, la relación. También está la biogenia. Cuando hablamos de genia, del sufijo genia, entendemos por origen. En tal sentido, dentro de la biogenia encontramos la ontogenia, que se encarga del estudio del origen del ser, la filogenia, que se encarga del origen de las especies, y en este caso también genia se utiliza para genética, que es el estudio de la herencia o de la transmisión de las características biológicas de padres a hijos. También encontramos la biotaxia. Cuando ustedes escuchan la palabra taxia, taxi, también implica movimiento y clasificación. En este caso, la taxonomía es la rama tan importante encargada de la clasificación de los seres vivos. Como recordaremos, actualmente ya no se consideran los 5 reinos biológicos, sino estamos estudiando los 6 reinos biológicos, y eso en la taxonomía. La biogeografía, la distribución de los organismos a nivel del planeta, en las zonas geográficas, la paleontología, el estudio de los restos fósiles, la ecología, la relación de los seres vivos con su medio ambiente, y una rama muy nueva, muy joven, que es la etología, que se encarga del estudio del comportamiento animal. Aquí vamos a ver cómo se comportan los animales en momentos de apareamiento, para defender su territorio o para conseguir el alimento. Existen también algunas ramas de la biología que se estudian de acuerdo al organismo que se va a investigar. Así está la microbiología, bastante sencilla de entender, encargada del estudio de los microorganismos, tales como protozoarios, que pueden causar algunas enfermedades como la malaria. También encontramos la bacteriología, encargada del estudio de las bacterias. En este caso, bacterias importantes para el ser humano, que pueden ayudarle, como las bacterias que sirven para la elaboración del yogur, del queso. Pero también existen muchas bacterias que pueden causar enfermedades, como la tuberculosis, tan temida aún en nuestros tiempos. La micología, que se encarga del estudio de los hongos, la virología, que estudia los virus, la protozoología, los protozoarios, y obviamente no se puede olvidar la botánica, encargada del estudio de las plantas. Pero aún al estudiar las plantas existen variaciones dentro del estudio de las plantas. Por ejemplo, la ficología estudia las algas. Por ejemplo, tenemos en el caso del Perú, tenemos una alga muy rica y muy abundante que consumimos, que es el yuyo, ¿no? Que es una alga verde, a pesar de que externamente la vemos de color marrón. Entonces esta alga se estudia por esta rama llamada ficología. La briología, que se encarga del estudio de los musgos.
En Navidad solemos ponerle musgo a los nacimientos peruanos. Ese musgo, ¿por qué rama de la ciencia se estudiaba? Por la briología. La teridología, el estudio de los helechos. Tenemos en este caso la zona de Carpich, en Huánuco, en el límite de Huánuco. Vamos a encontrar que Carpich es una zona de bosque de neblina donde existe la mayor diversidad de helechos. Un lugar especial para los que estudian esta rama, que es la teridología. La carpología, que es el estudio de los frutos, y la palinología, el estudio de los granos de polen. Asimismo, existe la zoología, que es la ciencia que se encarga del estudio de los animales. Y dependiendo del tipo de animal que se estudia, vamos a encontrar, por ejemplo, la hermitología de los gusanos. Fácilmente lo recordamos a los platelmintos, ¿no? Terminación el minto. ¿Y a quién consideramos como platelminto? Los gusanos planos, como la tenia solitaria, ¿no? También tenemos la entomología, que es la ciencia encargada del estudio de los insectos. La malatología, la ciencia encargada del estudio de los moluscos. Y cuando recordamos moluscos, no solo son los caracoles de jardín, también tenemos los pulpos, los calamares, los bivalvos, como pueden ser las ostras, la concha de abanico, un alimento muy popular entre los peruanos. La ictiología es la ciencia que estudia los peces, la anfibiología los anfibios, la ornitología las aves, y aquí cuando mencionamos ornitología estudia las aves. Aquí hay un animalito muy especial que fácilmente un estudiante podría pensar que se trata de un ave, pero no lo es. Por ejemplo, el ornitorrinco, habrán escuchado hablar de él. Es un animal que tiene un pico de pato, se reproduce por huevos. Sin embargo, este animalito es un mamífero, pero su nombre ornitorrinco se debe al aspecto de ave que tiene, ¿no? Y es estudiado en este caso el ornitorrinco no es estudiado por la ornitología, ¿ya? Aves, en este caso sí serían las palomas. Herpetología, la ciencia que se encarga del estudio de los reptiles, y la mastozoología, encargada del estudio de los mamíferos. Y debemos recordar que nosotros, los humanos, pertenecemos a este grupo de los mamíferos, pero también que existen mamíferos muy diversos, tales como los mamíferos acuáticos, que son las ballenas, mamíferos voladores como el murciélago. Entonces somos estudiados por la mastozoología. Vamos a encontrar que la biología también tiene otras ramas más actualizadas de acuerdo al nivel que se estudia el ser vivo. De acuerdo a este nivel encontramos la biología molecular, que es una de las ciencias que más ha avanzado, ya que se encarga del estudio de la estructura del gen, de la estructura molecular del ADN. Es gracias a esta ciencia, la biología molecular, que se ha podido encontrar la secuencia completa del genoma humano, ¿no? También tenemos la biología celular o citología, que se hace el estudio de las células, la histiología, el estudio de los tejidos, la organografía, que estudia los órganos, y la biología de los organismos, que se encarga de estudiar a los organismos en sí, completos. También encontramos ramas relacionadas a la biología. Son otras ciencias, pero que se han unido a la biología, como es la bioquímica, la biofísica. En ambos casos, bioquímica y biofísica son física y son química asociados a biología. La biónica es una de las ramas más interesantes, ya que aplica los conocimientos de la ingeniería a la biología. Ahí encontramos el ojo biónico, el brazo biónico, las piernas biónicas, que están teniendo tanto éxito en aquellas personas que por algún accidente, algún problema médico han tenido que perder un brazo, una pierna, un ojo, y hoy en día se está utilizando estas partes biónicas. La bioética es una de las ciencias que está relacionada con todas las ramas. ¿Por qué? Porque se encarga de hacer los estudios de juicio de valor, si es moralmente y éticamente correcto realizar algunos estudios. Por ejemplo, en el caso de la clonación, ¿no? Se ha realizado estudios y experimentos de clonación en animales, en plantas, pero la bioética ha puesto un límite, un freno para
no todavía hacer la clonación en humanos, considerando que no es éticamente correcto. La geología, que se encarga del estudio de las placas tectónicas, la estratigrafía, que estudia los suelos rocosos, y la hidrología, que se encarga del estudio del agua. Como pueden ver, son ramas relacionadas a la biología. Ahora vamos a ver algunas preguntas y veremos si ustedes han podido comprender el tema de hoy. Por ejemplo, si durante una expedición al mar peruano encontramos una nueva especie de alga, esta sería materia de estudio ¿de qué ciencia? Malacología, ficología, briología, pteriología, micología. Y la respuesta es, muy bien, la alternativa B, la ficología. Siguiente pregunta. Decimos aquí, el ornitorrinco es un animal con características especiales debido al pico peculiar que tiene y sobre todo porque se reproduce por huevos, a pesar de ser un mamífero. ¿Qué ciencia se encarga del estudio del ornitorrinco? La respuesta es la alternativa D, la mastozoología. Como pueden observar ustedes en la imagen, ahí tenemos un ornitorrinco para recordarlo. Los dinosaurios, si aún caminaran sobre la Tierra, serían un tema de estudio para cuál de estas ramas: ornitología, ictiología, reptinología, herpetología o mastozoología. Si son dinosaurios y caminaran sobre la Tierra, estos son reptiles, por lo tanto sería materia de estudio de la herpetología, la alternativa B. Siguiente pregunta. Durante la Navidad al nacimiento le pusimos unos musgos para la decoración. Estos pertenecen a la ciencia, la briología, la alternativa C. Y ahí podemos ver imagen de los musgos. Los siguientes animales son estudiados por cuál de las ramas. Tenemos aquí un caracol de jardín, una valva y un pulpo. ¿Cuál de estas ramas de la biología puede estudiar a estos animales? Y la respuesta es la alternativa de la malacología, que se encarga del estudio de los moluscos. El bacilo de Koch durante los años 50 causó la terrible tuberculosis, con daños irreparables de vidas de personas muy importantes. Si hoy en día nos dedicamos al estudio de esta bacteria, ¿cuál de las ramas de la ciencia se encarga de su estudio? Y la respuesta es la bacteriología. Aquí observamos un pájaro fragata macho, infla su saco escarlata para aumentar su papada y atraer a las hembras. La pregunta es, ¿qué rama de la biología se encarga de estudiar la acción que está realizando este animal? Y la respuesta en este caso será la etología, que se encarga del estudio del comportamiento animal. El síndrome de Down, como podemos ver acá un paciente, es ocasionado por una trisomía del par 21. Entonces, ¿qué rama de la biología se encarga de su estudio? Y aquí tenemos las alternativas y la respuesta es la genética. Muy bien. Bueno, eso es todo, estimados estudiantes. Espero que esta clase haya sido interesante para todos ustedes. Gracias.